Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un BMW X5 de tercera generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Entonces, en cuanto a la resistencia a la corrosión de la carrocería, se encuentra en un nivel muy alto. BMW no está acostumbrado a ahorrar ni en la calidad de los materiales utilizados para fabricar la carrocería ni en la calidad de la pintura. Además, los guardabarros de plástico o el capó de aluminio no pueden oxidarse por definición. Solo hay que tener más cuidado con los BMW X5 que nos trajeron del extranjero. Se ha observado que los crossovers que funcionaban cerca de la costa del mar comienzan a oxidarse más rápidamente en la zona del fondo debido a la sal marina. Afortunadamente, estos ejemplares son muy raros en nuestro mercado secundario. Más bien, la apariencia del crossover alemán se verá estropeada por las molduras decorativas cromadas, que en un par de años se cubren con una capa oscura y luego comienzan a desprenderse por completo. El problema se conoce desde hace mucho tiempo y no pasa por alto ni siquiera a aquellos propietarios que controlan cuidadosamente la limpieza del automóvil. Para crédito de la empresa alemana, vale la pena decir que las molduras de cromo descascaradas a menudo se reemplazaban bajo garantía. Otra cosa es que después de 2 a 3 años la situación se repitió, pero esta vez ya no fue posible contar con un reemplazo gratuito debido al final del periodo de garantía. Curiosamente, las instrucciones patentadas sugieren utilizar una pasta especial que supuestamente debería proteger el cromo de las influencias externas. De hecho, los reactivos domésticos resultan tan cáusticos que la composición protectora cede ante ellos. La aparición de problemas evidentes simplemente se pospone durante un periodo de tiempo bastante corto. El punto débil del crossover alemán son las manijas de las puertas. Su diseño resultó francamente infructuoso, por lo que a menudo se rompen. También me gustaría que los cierrapuertas tuvieran una durabilidad mucho mayor. Aunque son raros, todavía se conocen casos en los que su funcionamiento incorrecto provocaba la apertura de las puertas mientras el coche estaba en movimiento. Afortunadamente, después de que el cierrapuertas abre la puerta en una posición, una corriente de aire desagradable comienza a ingresar a la cabina, después de lo cual ya no es posible no notar el problema obvio. Naturalmente, el fabricante alemán solucionó el problema rápidamente, pero es posible que una pequeña parte de los coches ya vendidos no llegaran a los concesionarios oficiales de BMW para eliminar el defecto. Al conducir a velocidades superiores a 140 a 150 km por hora, el ruido del viento y una pequeña corriente de aire pueden entrar en la cabina debido a puertas mal ajustadas. No deberías tolerar este inconveniente, ya que incluso puedes ajustar el pestillo de la puerta tú mismo. El interior del BMW X5 de tercera generación deja una impresión muy agradable, ergonomía cuidada, materiales de acabado de alta calidad y estilo inimitable. Con el paso de los años, la impresión se deteriora solo un poco. Especialmente si los propietarios anteriores no hicieron la vista gorda ante los problemas emergentes relacionados con la edad. Por ejemplo, después de un kilometraje de 150.000 kilómetros, el plástico interior puede comenzar a chirriar y traquetear un poco en la zona de la tapa del maletero. La situación es fácil de solucionar. Para hacer esto, simplemente ajuste la tapa del maletero y reemplace los pestillos de la puerta trasera. Otra cuestión es si, por alguna razón, la misma consola central o las mismas tarjetas de las puertas se desmontaron y luego se volvieron a montar sin seguir la tecnología necesaria. En este caso, puede haber más sonidos extraños. En un contexto de aislamiento acústico generalmente muy bueno, se oirán muy bien. La piel es diferente. A la hora de adquirir un BMW X5 es importante entender esto, ya que la empresa alemana utilizó diferentes tipos de cuero para tapizar los asientos. Algunas variedades resistieron un poco mejor el desgaste natural, otras un poco peor. Pero mucho dependía del dueño. El cuero, como cualquier otro material natural, requiere periódicamente cuidados y tratamiento con un acondicionador especial. Si el propietario no descuidó el cuidado,
incluso con un kilometraje de 200.000 kilómetros, la tapicería de cuero de los asientos estará en bastante buenas condiciones. Por supuesto, después de un recorrido de 80 a 100.000 kilómetros, aparecerán pequeñas arrugas y grietas, pero la práctica demuestra que con el cuidado adecuado de la piel apenas se notan. Por cierto, además de los asientos estándar para el BMW X5, se ofrecían los llamados asientos deportivos y Comfort, que se diferenciaban de los estándar por una gran cantidad de ajustes. Si el coche se va a utilizar en condiciones urbanas típicas, entonces no tiene mucho sentido pagar de más por unos elegantes asientos deportivos. Todas sus ventajas se revelan solo con una conducción muy activa. Una vez que se ponga al volante, definitivamente debería verificar el funcionamiento de la unidad de control de configuración del asiento del conductor. A veces ocurren problemas con esto. Como regla general, el dispositivo no funciona correctamente si el vehículo lo utilizan varios conductores a la vez, quienes cada día ajustan el asiento a su gusto. El resto de los numerosos equipamientos eléctricos del BMW X5 también requieren una cuidadosa revisión. Un comprador potencial puede comprobar de forma independiente el funcionamiento de las cámaras de entrada y aparcamiento sin llave. Estos últimos a veces fracasan. Con el paso de los años, es posible que se produzcan sorpresas desagradables gracias a una columna de dirección ajustable electrónicamente. Al comprobar el funcionamiento del ajuste del volante, también conviene escuchar chirridos y otros ruidos procedentes del volante. No deberían estar presentes cuando se gira el volante. De lo contrario, existe la posibilidad de que pronto tenga que desembolsar dinero para reemplazar la columna de dirección. Por cierto, los vendedores que conocen el problema casi siempre aseguran que es posible deshacerse de los chirridos con la ayuda de un lubricante económico. En realidad, esto está lejos de ser el caso. Es mucho más fácil superar los chirridos de los asientos delanteros. Los sonidos extraños desaparecen después de pegar los sujetadores y las juntas con cinta aislante de tela especial. Puerta trasera eléctrica, radio, navegación por satélite. Todos estos dispositivos también deben comprobarse al inspeccionar el automóvil. El sistema eDrive requiere una atención especial que a menudo presentaba fallos en las primeras versiones del crossover. Afortunadamente, no suele provocar problemas más graves. Después de reiniciar o actualizar el software, eDrive comienza a funcionar correctamente nuevamente. Además de comprobar el sistema eléctrico, merece la pena dedicar tiempo a inspeccionar el techo panorámico que se instaló como opción en el BMW X5. En ningún caso debe permitir la entrada de agua al interior. Para hacer esto, el futuro propietario debe establecer como regla limpiar periódicamente las mangueras de drenaje de la basura acumulada. De lo contrario, tarde o temprano la humedad penetrará en el interior del vehículo, lo que puede provocar no solo manchas en la tapicería, sino también daños en los componentes electrónicos. No está de más limpiar periódicamente la suciedad de la zona debajo del parabrisas. Además, las hojas secas y los escombros se acumulan activamente en el área donde se encuentran las bisagras del capó. La línea diésel de unidades de potencia estuvo representada por las siguientes versiones: 25D, 2 litros, 218 caballos de fuerza; 25D, 2 litros, 231 caballos de fuerza; 30D, 3 litros, 258 caballos de fuerza; 40D, 3 litros, 313 caballos de fuerza; y M50D, 3 litros, 381 caballos de fuerza. La regla general para todos los motores diésel es el uso de combustible de alta calidad. Otro punto en común es que todos los BMW X5 diésel, independientemente del tamaño y la potencia del motor, se compraron para conducir bastante. Como resultado, el kilometraje de los crossovers diésel suele ser notablemente mayor que el de las modificaciones con motores de gasolina. El principal punto débil de los motores diésel de 2 litros es la cadena de distribución que se estira rápidamente. En ningún caso debes confiar en las cifras oficiales de su recurso. En condiciones reales de funcionamiento, la cadena se extiende hasta un kilometraje de 100.000 kilómetros.
A continuación, solo reemplazo. La operación no es barata, ya que sustituir la cadena es imposible sin quitar la unidad de potencia. A pesar del deseo de ahorrar dinero, no se recomienda retrasar el reemplazo, ya que puede terminar en una rotura del circuito y posterior restauración de la unidad de potencia. La vida útil del amortiguador del cigüeñal en un motor diésel está limitada a 100.000 kilómetros. Otro punto débil son las trampillas en espiral, que poco a poco se van cubriendo con una capa de hollín. Algunos maestros adoptan un enfoque radical para resolver este problema. Se retiran las compuertas y en su lugar se instalan tapones especiales. Al mismo tiempo, se cierra la válvula EGR, después de lo cual se vierte otro programa en la unidad de control electrónico del motor. Es extremadamente importante proteger el motor diésel de 2 litros contra el sobrecalentamiento. Si no se respetan las condiciones de temperatura de funcionamiento, se forman grietas entre los cilindros. Si sigue todos los intervalos de servicio y no carga la unidad de potencia, entonces un motor diésel de 2 litros, independientemente del grado de sobrealimentación, puede durar al menos 300.000 kilómetros antes de reparaciones importantes. La vida útil de la turbina en las mismas condiciones también es muy alta, unos 200.000 kilómetros. Los problemas con las trampillas de turbulencia también son típicos de un motor diésel de 3 litros. También se vuelven gradualmente cocinados por el hollín. Para evitar que esto suceda, tendrás que limpiar periódicamente la válvula EGR. O, como en el caso de un motor de 2 litros, deshacerse por completo de los amortiguadores y recargar la unidad de potencia. Cabe destacar que en un motor de 3 litros la cadena de distribución dura mucho más. La cadena de distribución deberá reemplazarse solo después de un recorrido de 200.000 kilómetros. La turbina puede soportar los mismos 200.000 kilómetros. Además, los artesanos pueden sustituir la turbina sin desmontar el motor, lo que hace que las reparaciones sean relativamente económicas. El amortiguador del cigüeñal de un motor de 3 litros dura unos 100.000 kilómetros. En cuanto al recurso de un motor diésel de 3 litros, se estima en 300 a 350.000 kilómetros. Pero habrá que controlar aún más estrechamente la calidad del combustible. El hecho es que la bomba de combustible Bosch resultó ser muy sensible al contenido de azufre en el combustible. Cuando una bomba se avería, comienza a obstruir el sistema de combustible con pequeñas partículas metálicas. En última instancia, esto conduce a la necesidad de reemplazar las bombas de inyección de combustible y los inyectores. Hay casos en los que se requirieron reparaciones costosas incluso después de un recorrido de 40 a 50.000 kilómetros. Aunque en la mayoría de los casos el sistema de combustible, incluso en nuestras condiciones, puede soportar al menos 160 a 180.000 kilómetros. No tiene sentido comprar un crossover con un motor de gasolina de 2 litros si se encuentra en el mercado secundario, no solo por sus 4 cilindros y su potencia relativamente baja, sino también por razones relacionadas con las características específicas de funcionamiento. Muy rápidamente, debido a los inyectores sucios, la unidad de 2 litros comienza a funcionar con mayores vibraciones. Además, la rápida contaminación es típica de la válvula de aire inactiva y de la válvula de mariposa. Una señal segura de que necesitan limpieza es la velocidad de flotación. El punto débil del motor de 2 litros es el caudalímetro de aire. Un mayor consumo de combustible indicará que está defectuoso. En cuanto a dinámica, el motor de gasolina de 3 litros ideal para el BMW X5, versión 35i, 306 caballos de fuerza. Desafortunadamente, hay que pagar por el placer de consumir aceite. Su nivel deberá controlarse periódicamente. Curiosamente, los concesionarios oficiales de BMW no ven nada malo en un consumo de aceite de 300 a 350 gramos por cada 1000 kilómetros y lo consideran la norma. Si el consumo de aceite es aún mayor, se debe prestar atención al estado de las juntas del vástago de la válvula. Si después de reemplazarlos el consumo de aceite no disminuye, tendrá que desembolsar dinero para reemplazar los anillos del pistón.
Además, una válvula EGR defectuosa puede contribuir a la pérdida de aceite. No se recomienda escatimar en la calidad del aceite. También debe estar preparado para el hecho de que será necesario reemplazar los inyectores cada 100.000 kilómetros. Si no funcionan correctamente, el motor comenzará a funcionar con mayor vibración. Sin embargo, también pueden producirse vibraciones desagradables debido al desgaste de los soportes del motor. De las bombas de inyección de combustible cabe esperar sorpresas desagradables. Su vida útil en una unidad de gasolina de 3 litros rara vez supera los 100.000 kilómetros. Las bobinas de encendido también tienen una vida útil insuficiente. El consumo medio de aceite del motor de gasolina de 4,4 litros es aún mayor. El apetito por el aceite aumenta especialmente en el caso de la coquización de las ranuras del pistón, por lo que los aros dejan de cumplir plenamente su función. En nuestras condiciones, esto sucede cada 50 a 60.000 kilómetros. Cabe destacar que el momento del cambio de aceite en el BMW X5 está determinado por la electrónica inteligente. A menudo permite recorrer hasta 20.000 kilómetros sin cambiar el aceite. Naturalmente, esto no tiene el mejor efecto sobre la salud de la unidad de potencia. Los propietarios cuidadosos, a diferencia de las indicaciones electrónicas, prefieren realizar una revisión de aceite cada 7 a 8.000 kilómetros. Un matiz importante: si un automóvil con inyectores piezoeléctricos antiguos, por alguna razón, permaneció inmóvil durante mucho tiempo y no arrancó, existe la posibilidad de que se produzca un golpe de ariete. Para aquellos BMW X5 que tienen instalada la última versión de inyectores, este problema ya no es relevante. Otro problema típico de un motor de 4,4 litros es la coquización de las líneas por las que se suministra aceite a las turbinas. Estos últimos en este caso suelen fallar. Los fallos de encendido también merecen cierta atención. Como regla general, la culpa la tienen las bujías que requieren reemplazo. La práctica ha demostrado que es mejor utilizar las bujías recomendadas para la versión BMW X5M del crossover. En igualdad de condiciones, duran más. En cuanto a la vida útil del motor, con un mantenimiento adecuado puede durar al menos 200 a 250.000 kilómetros. Todas las versiones del crossover estaban equipadas con una transmisión automática de 8 velocidades. Los propietarios de las versiones más potentes del BMW X5 deberían entender una cosa de una vez por todas: un crossover grande y pesado, a pesar de sus excelentes características dinámicas, no es en absoluto un coche deportivo. En otras palabras, la transmisión automática no está diseñada para arranques bruscos frecuentes, conducción agresiva y especialmente para conducción con resbalones y deslizamientos. Estos modos reducen significativamente la vida útil no solo de la máquina automática, sino también de la caja de transferencia. La transmisión automática es aún peor en el caso del chip tuning del motor. La ya considerable potencia aumenta aún más, después de lo cual la caja tiene que funcionar al límite de sus capacidades. Un problema típico de la transmisión automática del BMW X5 es el fallo de la unidad electrohidráulica. Dependiendo del estilo de conducción del propietario, puede soportar de 50 a 100.000 kilómetros. Con conducción activa, al llegar a los 100.000 kilómetros, también será necesario sustituir el paquete de embrague. Sin embargo, cualquier reparación de una compleja caja de cambios de 8 velocidades es muy cara. Pero, en general, la automática de ZF se considera bastante exitosa. Especialmente si actualizas el aceite y el filtro cada 80.000 kilómetros. Una característica técnica del automático es que el filtro de aceite que contiene está ensamblado con un cárter de plástico. La suspensión es el punto fuerte del BMW X5. Incluso con una conducción activa en nuestras carreteras no tan ideales, la mayoría de sus consumibles duran un tiempo loable. En la suspensión delantera, las anteras de las juntas homocinéticas delanteras se recordarán a sí mismas con más frecuencia que otras. En la suspensión trasera, los puntos relativamente débiles son las horquillas y las rótulas.
La vida útil de las rótulas del brazo superior oscila entre 40 y 60.000 kilómetros. Los amortiguadores estabilizadores también tienen aproximadamente la misma vida útil. Las puntas de dirección duran más, de 70 a 90.000 kilómetros. Después de una carrera de 100 a 120.000 kilómetros, llegará el momento de sustituir los cojinetes de las ruedas. Normalmente, con el mismo kilometraje, los soportes superiores y los amortiguadores prácticamente han agotado su vida útil. Si el componente mecánico de la suspensión es bastante fiable, los propietarios se encuentran con mucha más frecuencia con sorpresas en los sensores de suspensión. Normalmente, los sensores comienzan a fallar con la llegada del clima frío. Afortunadamente, los fallos no afectan en modo alguno al comportamiento del coche y suelen desaparecer tras arrancar de nuevo. En el nuevo BMW X5, la dirección activa no es motivo de crítica. Otra cosa es que no se pueden descartar posibles problemas relacionados con la edad, para cuya eliminación se necesitará mucho dinero. No debe haber ningún sonido extraño al girar el volante. Si hay alguno, tendrás que reemplazar el anillo que se encuentra en la columna de dirección. Al preguntar el precio de un BMW X5 usado, es importante evaluar con seriedad sus capacidades financieras. Comprar un crossover alemán premium es solo la mitad de la batalla. Es muy importante que el futuro propietario pueda mantenerlo. Además, en este caso no estamos hablando solo de la sustitución planificada de líquidos técnicos y pastillas de freno. Muchos crossovers usados ya han superado el umbral de 150 a 200.000 kilómetros, lo que significa que están a la vuelta de la esquina importantes inversiones en la unidad de potencia, la suspensión y la caja de cambios. No es aconsejable buscar específicamente una instancia con la máxima gama de opciones. Menos piezas significa menos problemas. Pero incluso si los diagnósticos muestran que todo está en perfecto orden con el coche, esto no significa que después de 3 a 4.000 kilómetros no surgirá algún problema menor. La elección de la unidad de potencia es un asunto individual. Con un mantenimiento adecuado, todas las unidades de potencia están listas para durar al menos 200 a 250.000 kilómetros. Otra cosa es que difícilmente se puede esperar que la versión caliente del X-Drive 50 se conduzca lenta y cuidadosamente. En consecuencia, los motores más potentes tenían que funcionar al límite con mucha más frecuencia. Como resultado, la mejor opción es un crossover con motor diésel debajo del capó. Lo principal es asegurarse de que el odómetro muestre cifras reales de kilometraje. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil, su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.